Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estamos en plena Semana Santa, estamos grabando esto un miércoles santo. Hoy estamos casi con los ojos pegados, Curro. Sí. Y estábamos hablando la semana pasada con Andrés Camino de que esperábamos que esta Semana Santa fuera lo más normal posible, y excepto ayer, con ese ratito de Martes pero ayer Santo. qué pena, ¿eh? No, pena muy grande. Como tú ¿verdad? dices, hoy es miércoles santo, estamos grabando en este momento porque jueves y viernes vamos a descansar, lógicamente. Y yo todavía tengo ahí en la cabeza las escenas lógicas de todos los cofrades, todos los hermanos que esperaban con ilusión después de todo el tiempo de pandemia, Curro. Esperaban con auténtica devoción y expectativa el Martes Santo para salir. Y bueno, pues ayer se volvieron a vivir escenas muy tristes por la lluvia, ¿no? Porque además se pensaba que se tomó la decisión en base al hecho de que a partir de que a las 8 de la tarde probablemente no llovería, pero bueno, ya de noche les pilló un aguacero. Sí. Y madre mía, el Cristo de la Sentencia con chubasquero, las penas se tuvo que refugiar en la catedral, en fin, que fue un momento bastante triste. Pero como tú dices, el lunes y el domingo fueron absolutamente brillantes. Totalmente. Yo creo que la gente tenía ganas también. Y ayer hablaba con mi familia y digo, yo no sé si es peor no salir, como hizo Rescate Rocío, o tomar la decisión de refugiarte o darte la vuelta, porque eso también tiene que ser doloroso, sobre todo Pues Nueva Esperanza, que yo llevaba recuerdo, apenas una hora. por ejemplo, la estrella, Sí. el Cristo de la Humillación y de la Estrella, humillaciones, ¿no? Sí. Después en la Alameda se tuvieron que dar la vuelta y salir corriendo a Santo Domingo, porque además también hay un problema. A Las Penas, afortunadamente, le cogió en la catedral y Las Penas se puede refugiar en la racionar. catedral, también por la dimensión de los tronos. Pero hay otras que, si les pilla en la calle, pues tienen que buscar esa fórmula imaginativa y casi extrema. Y fue, la verdad, muy triste ver cómo esos dos tronos, el de la Estrella y el Cristo de la Humillación, tenían que ir por el lateral del Guadalmedina, Eso por es. esa parte cubierta, pues corriendo a Santo Domingo, ¿no? A buscar un refugio, totalmente. Uh-huh. En cualquier caso, Curro, tengo que decir que además ya nuestros oyentes saben que nosotros somos de Mena. Sí. Mena normalmente siempre sale. Sí, Yo Mena recuerdo sale. en el año, creo que fue 2019, antes de la pandemia, Sí, eso es. o el 2018, que cayó un aguacero impresionante y Sí, nosotros creo que fue estábamos ahí en la eso. calle. Yo creo que fue el 2019 no sé también, si sí, es sí. valentía o inconsciencia, Sí, pero, osadía, pero bueno, pero- en cualquier caso yo estoy orgullosa de ese tipo de decisiones porque Sí. bueno, al final la gente con cabeza, por supuesto, y sin poner en peligro el patrimonio de la cofradía. Pero bueno, siempre... Te anima a verlo, sí, ¿no? Y te anima a la saber verdad que, sí. que sale. La verdad es que sí. Hoy vamos a irnos un poco desviados de la Semana Santa, pero tampoco mucho, porque vamos a acabar hablando sobre el origen de un elemento tan característico de la Semana Santa como son los capirotes. Pero bueno, vamos primero Vamos a recorrer avanzar. los contornos, Eso Curro, es, ¿no? vamos a avanzar un poco en la historia y luego ya nos metemos en ese tema exactamente, porque hoy vamos a volver a hablar de un tema que nos genera a ti y a mí mucha fascinación, pero yo creo que a los oyentes también, dadas las escuchas de esos episodios, y es sobre los castigos que se producían en Málaga históricamente. Vamos a volver a esos temas que siempre son interesantes, creo yo. Y vamos a volver, Curro, además, a una época oscura como fue la Inquisición. Es decir, mucha gente se pregunta qué ocurrió en la Inquisición en una plaza concreta como Málaga. Bueno, tenemos que recordar, por supuesto, que la Inquisición empezó en el siglo XV y que se prolongó hasta el siglo XVIII. Bueno, a lo largo de estos siglos pues tuvo muchísima evolución en momentos donde las penas eran más severas, sobre todo en el siglo XVI. Que realmente, bueno, pues la Inquisición actuó con todo el rigor que le daban las autoridades, pero a mí, como tú dices, me parece una época absolutamente fascinante y es un tema que trabajé hace ya unos años, en el 2017, porque me generaba muchísima curiosidad de qué había ocurrido con la Inquisición en un sitio como Málaga, ¿no? Un sitio como Málaga, que lo hemos hablado muchísimas veces, que era un lugar de intercambio, un lugar de... Málaga no solo es hoy una ciudad cosmopolita, siempre ha vivido de eso, y el hecho de que fuera una plaza portuaria y de intercambio pues con todo tipo de personas y todo tipo de religiones, ojo, pues sí que convirtió a Málaga en un punto caliente, si se me permite decirlo así, de la Inquisición. Eso es, porque nosotros queremos responder en este podcast a cómo funciona la Inquisición en Málaga, si la ciudad estaba marcada en rojo, como tú dices, ¿no? Por ser una plaza más polémica dentro Pecadora, de la... una ciudad más pecadora, exactamente, dentro de la Inquisición. Y también saber si había o cuántos brujos había, como eran considerados en esa Málaga. Así que vamos a contaros hoy cómo castigaba la Inquisición a los brujos en Málaga.
la Inquisición, Ana, o la Santa Inquisición, como tú estabas diciendo, era al fin y al cabo una respuesta de la Iglesia Católica a esos actos de herejía, ¿no? Para regular esa fe cristiana y que todo el mundo estuviese bajo ese mismo mandato. Empezó en el resto de Europa antes del siglo XV, pero obviamente en España en el siglo XV con esa reconquista de los Reyes Católicos. Claro, efectivamente la Inquisición llegó con la llegada de los Reyes Católicos, que absolutamente obsesionados e interesados por imponer esa fe después de esos siglos de dominación musulmana, pues se emplearon a fondo para mantener la moral a raya, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, Málaga fue un punto caliente donde la moral, entre comillas, de la época en ocasiones era laxa, precisamente por ese carácter portuario, y después también la Inquisición estaba muy vinculada, Curro, a la prostitución, que también hemos hablado muchas veces de ella. Creo que hicimos un capítulo, es que ya llevamos tantos que sí. A veces se me va la cuenta, pero creo que hicimos un capítulo de que incluso la prostitución era una actividad regulada. Eso es. Por los Reyes Católicos en la época, que había un putero oficial que ejercía en Granada, pero bueno, extendía un poco su control sobre todo ese arco de Andalucía, y bueno, era un poco como la cara y cruz, ¿no? Porque de una parte ahí existe también una doble moral, porque por una parte se regulaba la prostitución y el reino se nutría de los impuestos que generaba ese negocio, pero después también por otra parte el foco estaba absolutamente puesto en la prostitución, primero por si se desviaba de la moral que puede tener esa actividad, supuestamente, y que después también la prostitución estaba muy vinculada a la brujería. Y hay que recordar que precisamente el Tribunal de la Santa Inquisición perseguía de manera muy específica el tema de la brujería, y también era una manera de luchar contra algo que los Reyes Católicos tenían como un pilar fundamental de su reinado, ¿no? Que eran contra los falsos conversos. Eso es, claro, porque tú estabas comentando precisamente eso, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de esa Inquisición? Pues por una parte estaba esa, creo que lo has dicho incluso, esas dos caras de la misma moneda. Claro, que igual que rezabas para hacer el bien, también se consideraba que podías rezar para hacer el mal. Entonces, sí, claro, y para pactar con el diablo y para jurar de la fe católica, que era realmente lo que se castigaba, ¿no? Bueno, el Tribunal de la Inquisición tenía una regulación muy amplia de castigos. Quizá ha llegado a nuestra memoria, a nuestros días, pues esa leyenda negra de los castigos más severos, pero bueno, tenía mucha regulación, no por eso lo estamos justificando, lógicamente, pero que me refiero que no todo terminaba en la hoguera con las brujas, con esa imagen que tenemos en la cabeza de los castigos más severos, y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Vamos a hablar de eso porque vamos a ver que había distintos niveles, ¿no? En esos castigos, que siempre es interesante comentarlo. Y también me parece interesante comentar que, buscando un poco de información para este podcast, he visto que también se podía juzgar a animales que eran considerados que estaban embrujados o que tenían un comportamiento que no era habitual. Y me ha llamado también la atención eso. Sí, absolutamente. Bueno, Curro, no tiene mucho que ver, pero ahora mismo, mientras me estabas diciendo eso, que yo no lo sabía, se me ha venido la historia, el recuerdo de la historia de los iluminados de Tolox. Bueno, que vamos a ver, que es un episodio más reciente de nuestra historia, pero que también acuérdate que creo que echaron un cerdo a la hoguera porque pensaban que tenía el demonio dentro, ¿no? Lo dejaremos en las notas del podcast, pero sí que es verdad que también toda esa simbología y toda esa forma de actuar indudablemente también incluía a los animales. Los animales además tienen una simbología muy concreta en la fe católica. Y entonces, bueno, pues de la misma manera que podías rezar a un santo para que te ayudara pues, a mejorar tu vida en tus problemas, pues podías hacer un pacto con el diablo, podías rezar, entre comillas, al diablo para que también intercediera por ti, ¿no? Y era ahí, pues, donde la Inquisición entraba con absolutamente todo su rigor. Totalmente. Sobre todo entraba también con todo su rigor contra la lucha contra los conversos, contra esos musulmanes que se hacían cristianos, pero que quizás lo eran de manera teórica, pero no en la práctica. Y claro, eso no se podía permitir, sobre todo, como tú decías, en el siglo XVI, que estaba Granada recién conquistada y todo ese sur de España. O sea que sí, que era necesario para los Reyes Católicos luchar contra esos conversos, falsos conversos, mejor dicho. A mí me interesa saber, Ana, también que nos cuentes cómo era la jerarquía de la Inquisición. O sea, quién controlaba esa Inquisición, cómo se reorganizaba toda esa lucha contra los conversos o contra cualquier hereje. Pues mira, la Inquisición, bueno, su rigor y el manto de la Inquisición, por supuesto, llegaba a todas las clases sociales. Y después había una persona
encargada, el inquisidor general, que tenía su sede en Granada, igual que la tenía el putero oficial del que ya hemos hablado, y después, bueno, pues desde esa sede en Granada tenía delegados en cada una de las ciudades andaluzas. Y, bueno, lógicamente, pues ese trabajo de control de la moral también estaba muy sostenido en la actividad de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generaba una especie de red, de tupida red a la que era realmente muy complicado escapar, porque además también la Inquisición funcionaba muchas veces por el miedo. Claro. Eso quiere decir que también eran tus propios vecinos, incluso a veces tu propia familia, la que te podía denunciar como parte de esa observación absolutamente estricta de la moral, ¿no? Entonces muchas veces era muy complicado escapar. Hay una historia, de hecho, que vamos a ver que de verdad era muy complicado escapar, como tú decías, que es la de Fray Diego de Velázquez, que era un personaje que, digamos, de primeras no tenía por qué pensar que tenía ninguna relación con el diablo, pero efectivamente fue juzgado por eso. Sí, hay algunos juicios, hay algunos sumarios que se conservan en Málaga. Vamos a hablar ahora brevemente el de Fray Diego de Velázquez, que ocurrió en la Málaga del siglo XVI. Bueno, pues por su título, ¿no? Fray, en principio puede llegar a pensar que estaba libre de pactar con el diablo, pero bueno, Fray Diego de Velázquez en concreto, él era confesor en el convento de la Trinidad, era recitador y catedrático de teología, y bueno, pues también hemos hablado muchas veces en estos podcasts que para ascender en el escalafón eclesiástico pues necesitabas tener un padrino que o bien te ayudara con su influencia o bien te ayudara por la vía económica, ¿no? En concreto, bueno, pues este señor carecía de padrino y se comenta, o al menos llegó a la Inquisición, que hizo una especie de pacto con el diablo pues para conseguir esos fondos y esa influencia, sobre todo esa influencia, para llegar a ser cardenal, ¿no? Que era su auténtica obsesión. El caso es que aquella circunstancia de Fray Diego llegó a los oídos del Tribunal de Granada, se le hizo un juicio bastante severo y fue castigado, no en este caso a la pena de muerte, pero sí fue castigado al convento más riguroso que se encontró, al de las normas más estrictas. No tuvo celda propia y además tuvo que asumir el último puesto de la comunidad. Con lo cual ese sueño de ser cardenal pues se fumó en el momento en que el Tribunal de la Inquisición entró a actuar, y además tuvo la prohibición absoluta de volver a comulgar ni confesarse. Perdió todos los títulos y ahí se quedó la carrera de fondo, ¿no?, de Fray Diego por conseguir ser cardenal. A mí me llama la atención esas historias porque no sé hasta qué punto ellos de verdad pensaban que el diablo tenía algo que ver, o al fin y al cabo lo que juzgaban era un comportamiento casi como la ambición o la soberbia como pecado capital, ¿no? Como una manera de pacto con el diablo. Yo creo que se da una mezcla de todo, Curro. Tú ten en cuenta que en aquella época funcionaba mucho, lo hemos hablado en otras ocasiones, la superchería, la brujería. O sea, es decir, toda la fe y todo ese vivir de cara a la vida eterna, ¿no? Pues al final eran todas las caras las dos caras de la misma moneda, claro. de la misma manera que tú estabas volcado en la religión, en la fe y en un poco en llevar una vida entregada para llegar a la vida eterna, que ya lo comentábamos con el caso de los condes de Buenavista. Pues de esa misma manera, la otra cara B, para gente pues más díscola o que creyeran otras cosas, estaba en esa brujería, en las supersticiones. Entonces, bueno, era muy fácil caer pues en esos conjuros a través de brujos, a través de prostitutas, que hemos hablado antes, pues a las que se le adivinaba también una cierta capacidad o una cierta facilidad para vender su alma al diablo, que estaba castigado con la pena máxima, o bien para salir de la calle, o bien para encontrar un buen marido, ¿no? Que la sacara de la calle. Ese era el fin máximo de las prostitutas. Entonces, bueno, pues las circunstancias de vida en aquella época, que eran absolutamente lamentables, pues empujaba a la gente a hacer, bueno, a aferrarse a otras creencias que en uno de los casos estaban más relacionadas con la fe católica, pero en otro de los casos estaban más relacionadas con la brujería.
Y hablando de esas creencias y sobre todo también de la prostitución, hay otra historia muy llamativa de la de una mujer que fue acusada de amamantar al mismísimo diablo. Tuvo mucho impacto en la época. Seguimos hablando del siglo XVI, que quizás fue el siglo más duro de la Inquisición, y bueno, donde se recoge el proceso al que se sometió a María Alemán, que es una mujer que llegó a Málaga tras ser expulsada de Baeza por bruja y por prostituta, es decir, que allí también ya ella había arrastrado sus problemas, y bueno, y los vecinos, como te he dicho, que los vecinos siempre estaban pendientes, la habían denunciado porque pensaban que sus hechizos funcionaban. El caso es que a ella se la vincula directamente por un pacto con el diablo porque, bueno, los vecinos la acusaron de amamantar a un bebé que se encontró tirado en la calle, de ofrecerle su pecho porque el bebé estaba llorando, y los vecinos pues consideraban que ese bebé realmente el diablo había adquirido la forma de bebé para tentar a María Alemán y que ella lo amamantara, ¿no? El hecho es que ella fue sometida a un juicio también bastante estricto, y al final logró librarse de la pena capital, que no del castigo, porque bueno, logró convencer al tribunal de que había actuado movida por la caridad cristiana y por la pena, ¿no? Porque ese bebé no dejaba de llorar. Pero imagínate dónde llegaba un poco esa idea extrema de las cosas, de llegar a pensar que un bebé que estaba tirado en la calle era en realidad el diablo, ¿no? Claro, porque su castigo al final como que fue menos severo por eso, porque pudo demostrar, Sí, entre comillas, eso, sí. que realmente hubo una finalidad de caridad, ¿no? Con ese niño. Había tenido otros casos que no contaban con ley más suerte, y además también se necesitaban que, como tú decías antes, que hubiese más testigos imparciales o testigos, digamos, que fuesen independientes para que no cualquier acusación o no cualquier señalamiento de dedo, por decirlo así, fuese llevado a Claro, juicio. hombre, yo supongo que en la época se viviría mucho pendiente de unos y otros, porque aquello estaba realmente instalado en el imaginario colectivo, o sea, en la rutina de la gente, y las denuncias eran bastante habituales. Entonces llegó un momento en que se estableció que para que una denuncia realmente fuera considerada veraz, bueno, pues tenía que ser impulsada por 2 testigos independientes y a puerta cerrada. Bueno, eso garantizaba un poco, entre comillas lo pongo, la imparcialidad, ¿no? Porque realmente después las acusaciones, algunas eran absolutamente delirantes, ¿no? Como el caso este que acabamos de hablar de María Alemán. Eso es. Uh-huh. Había también los casos más extremos en los que se producían ajusticiamientos públicos, que eran quizás similares a esos que hablábamos en otro capítulo, ¿no? De cómo se ajusticiaba en esa plaza de la Constitución. Y digo que los más extremos eran los públicos porque también, claro, lo que quería era que sirviese de ejemplo para el resto de la sociedad de Málaga. Al final era, Curro, el carácter ejemplarizante de cualquier castigo riguroso que se empleara contra el díscolo, ¿no? Contra el díscolo, contra el delincuente, contra el ladrón, contra el pecador o contra cualquier persona que se saliera del carril, ¿no? Y como tú muy bien dices, pues en ese carácter ejemplarizante, uno de esos epicentros de la capital estaba en la Plaza de la Constitución, antes conocida como la Plaza de las Cuatro Calles, de la que hemos hablado un montón de veces, que además era el lugar donde estaba la cárcel. Bueno, y allí pues se dirigían allí se ajusticiaba a los reos, y en muchas ocasiones también el Tribunal de la Inquisición pues aplicaba allí su pena máxima, ¿no? Y además lo hacía, como tú bien dices, delante de los vecinos, pues para que ellos vieran, primero, que aquello funcionaba, y segundo, que si tú mismo te salías del carril, pues que podías correr la misma suerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí Curioso. Mataban 2 pájaros de un tiro. Totalmente. Y nunca curioso. mejor dicho. Nunca mejor dicho, eso es. Ahora vamos a ir a una de esas curiosidades que me gustan a mí del podcast, de temas que sacamos que casi utilizamos a día de hoy, como por ejemplo la expresión de colgar el San Benito o poner el San Benito. Porque esa expresión tiene ese origen en la Inquisición, y tú ahora nos vas a explicar por qué, porque es una historia que tiene cierto recorrido y que tenemos que tratar. Viene específicamente de eso. Bueno, los procesos inquisitoriales no todos terminaban, como te digo, con la pena máxima. Existían diferentes graduaciones, ¿no? Como te decía, existían 6 castigos. Bueno, y lógicamente, Curro, la gente lo que pretendía evitar a toda costa era que también los señalaran de esa manera tan visual, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te colgaban un San Benito y tú eras un comerciante de la ciudad, eso automáticamente hacía un efecto disuasivo entre toda tu clientela. Con lo cual, bueno, pues evidentemente eso se trataba de evitar por encima de todo, y la Inquisición pues jugaba con ese miedo, ¿no? Uh-huh. Con ese miedo de que en el momento de que te colgaban el San Benito, pues era casi desaparecías de la vida civil, si se puede decir así. Había 6 tipos de castigos, como te he dicho. Había un escapulario blanco para las faltas más leves, por ejemplo,
pues saltarse esa prohibición de comer carne en Cuaresma, y a medida que ascendía la gravedad, pues se iban añadiendo elementos a la vestimenta. Esos elementos estaban relacionados con la cruz de San Andrés, que simbolizaba la humildad y el sufrimiento, y bueno, pues en la segunda escala tenías una aspa roja que iba por ese escapulario blanco, por el San Benito en diagonal, y después estaba, eso era en el segundo escalafón de las faltas, luego estaba la otra línea que cerraba el aspa a medida que iba subiendo, y así hasta llegar hasta una especie, y aquí llegamos a ese vínculo y a ese nexo con la Semana Santa. Te ponían una especie, en el último tramo, antes de llegar a la pena capital, te ponían una especie de capirote, Sí. O coroza, que simbolizaba que el pecado ya se había salido un poco de ese catálogo de faltas leves, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, pues la persona que tenía que ir por la calle, pues con ese San Benito, con esa cruz de San Andrés en forma de aspa, y encima con el capirote, ¿no? Aquello sí que duró bastante tiempo, como te decía, se intentaba evitar a toda costa, y posteriormente ya empezaron a colocarse esos San Benito o esos capirotes en las iglesias. Por supuesto, Curro, con el nombre del pecador, Claro. vinculado a esos elementos que se colgaban en las iglesias, para que no se olvidara de que esa persona se había salido del camino correcto, ¿no? Claro, eso tuvo que hacerse durante los años, ¿no? Al principio era algo más Sí, visible, claro. luego se fue como siendo más laxo, pero igualmente se te señalaba para que todo el mundo... Teniendo en cuenta que las iglesias eran un lugar capital de encuentro y de la vida rutinaria, daba casi igual que te colgaran el San Benito en tu propio cuerpo o en la iglesia, porque enseguida ya se sabía quién había osado a saltarse la prohibición concreta, ¿no? Claro, y de ahí viene literalmente el colgar el San Benito. Claro, ¿no? de ahí Una viene expresión colgar literal, el San al Benito, final. y de ahí viene también o se dice, los documentos históricos sí que relacionan la tradición de los capirotes, como personas pecadoras que somos todos, con aquellos momentos de la Inquisición, ¿no? Es muy Entonces, curioso. no estamos tan alejados en el capítulo de hoy de la Semana Santa que estamos viviendo. Totalmente. Y mañana para nosotros, con todo el respeto al resto de cofradías, pero día grande me refiero por el nivel tuyo y mío familiar, porque Por tenemos supuesto, Mena, mañana para tenemos nosotros exactamente. día así que- grande. Cuando se escuche este podcast ya habrá pasado, Sí. espero que haya pasado bien, y sí, esperándolo con muchísimas ganas, la verdad. Pues sí, mañana se notará en casa que la cosa es diferente, ¿verdad? Sí, yo la tengo toda llena de túnicas, llena de Sí. cíngulos, llena de todo, de albas de monaguillo, vaya, parece... Totalmente. Pero bueno, se gusta. Pues sí, había ganas de Semana Santa también. Mm. Pues Ana, nos ha quedado un buen capítulo para cerrar esta Semana Santa, para explicar el origen de esos capirotes, para explicar qué pasó en la Inquisición en Málaga, y si Málaga efectivamente ¿Cómo se trataba a fue... los pecadores? Eso, cómo se trataban los pecadores y cómo Málaga, Málaga, fue, ciudad efectivamente, pecadora. sí, fue ciudad pecadora durante esos siglos. Así que mil gracias, como siempre. A ti, Curro, siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.